las escalas de incentivos laborales aprobadas con la Resolución Ejecutiva Regional número 146/2004. Para su financiamiento, el Gobierno Regional de Lima queda autorizado a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo al presupuesto institucional, exceptuándose de las limitaciones establecidas en el artículo 41 y numeral A5 de la 9ª disposición transitoria de Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el artículo 6 del presupuesto del sector público para el año 2013. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista William Monterola. Gracias, presidente. Todos los peruanos anhelamos un presupuesto más justo, distributivo y equitativo. Y todos los años los representantes regionales luchamos, por eso exigimos mayores presupuestos para nuestras regiones, porque son deprimidas, olvidadas, o se tiene una deuda histórica con ellos. Aparentemente lo estamos logrando, porque el presupuesto es cada vez descentralizado. Sin embargo, no habrá inclusión social, descentralización ni desarrollo armónico si los presupuestos no llegan a los hombres de a pie, al ciudadano o al trabajador común. Y los presupuestos como este solamente están dedicados a las obras y se olvida del ser humano. Por eso, en primer lugar, quiero solicitar se incluya en las normas transitorias un artículo que disponga una excepción a las normas de austeridad establecidas en el artículo 6 del dictamen y que permitan al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin incrementar su presupuesto, actualizar y modificar la escala remunerativa de los trabajadores del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el mítico Tren Macho, pedido que ha sido propuesto y formulado por el propio ministro, conforme se aprecia en el oficio 137-2012 del MTC, entregado al presidente de la comisión. El texto propuesto se lo entregaría al presidente. En el mismo sentido, recordar que desde el año pasado venimos arrastrando problemas que no han sido resueltos en materia de derechos de los trabajadores administrativos del Estado, en especial de los trabajadores administrativos de la región Huancavelica, que son considerados como subempleados para el Estado. Estos salarios, entre ellos de 500 a 600 nuevos soles, el tema que debió solucionarse con normas presupuestales destinadas a aplacar las necesidades de los trabajadores del Estado vía CAFAE. En tal sentido, el año pasado se aprobó en el Congreso una norma que establecía las bases para el pago de los incentivos de CAFAE y que regularizaba incentivos que hacen un poco dignas sus remuneraciones, pero que lamentablemente por insensibilidad del Ministerio de Economía fue observado, dejando en el aire dichos incentivos y la regulación indicada. En tal sentido, solicito se incorpore en la ley de presupuesto una disposición complementaria y autorice en especial al gobierno regional de Huancavelica la nivelación y regularización con cargo a sus propios recursos los incentivos del CAFAE, que ya están establecidos para los trabajadores de la región, para que estos puedan acercarse a los montos que se reciben en otras regiones y tengan un salario digno, pedido que también ha sido formulado por el presidente de la región, adjunto el texto propuesto. De otro lado, otro grupo de trabajadores que viene luchando por mayor dignidad en su labor, que prestan sus servicios en el INPE, que han estado en huelga y han firmado un acta de acuerdo, en cuyo primer acuerdo se establece la inclusión de mayor presupuesto para incrementar las remuneraciones por concepto de condiciones de trabajo. Sin embargo, no estaría cumpliendo este extremo, por lo que ruego incluyan el pago de este derecho a los... y lo digo porque los trabajadores del penal San Fermín de Huancavelica... Dele tiempo para concluir. Asimismo, es oportunidad, señor presidente, que aprovechemos el íntegro extraordinario que las universidades tienen por concepto de canon y sobrecanon para lograr la acreditación a fin de ser considerados a nivel internacional conforme a la 39ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del año 2012, Ley 29.812. Se había dado una norma en el sentido, pero lamentablemente se restringe solamente para la Universidad de Piura y Tumbes, siendo que otras casas de estudio, como la Universidad Nacional de Huancavelica, que ha pretendido utilizar
estos recursos porque se encuentran en condiciones de acreditación, se les ha negado. En tal sentido, solicito se incluya en una disposición complementaria final que autorice a la Universidad Nacional de Huancavelica a utilizar hasta el 20% de sus recursos por concepto de canon y sobrecanon y regalías mineras para el financiamiento y cofinanciamiento de las actividades relacionadas con procesos de acreditación universitaria. Otro tema importante que solicito y lo que no ha sido reflejado en el dictamen de la ley de presupuesto es el cumplimiento de la palabra del señor presidente Ollanta en la sesión del Consejo de Ministros en la ciudad de Huancavelica. A cuenta de su bancada, me dice con quién, a quién le descuento. Un minuto de cuenta de su bancada. Faltado de las diferentes carreteras, por ejemplo, la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huancavelica-Lircay, con un presupuesto de 251 millones, y la rehabilitación de la carretera Imperial Pampas, con un presupuesto de 111 millones. Finalmente, para solucionar un problema nacional de los trabajadores del sector público, que pese a que el decreto ley 650 establece que al personal que labora bajo el régimen laboral privado le corresponde el depósito de su CTS de forma trimestral, sin embargo, por un aparente vacío legal no se estaría ejecutando este derecho de forma normal. En tal sentido, se requiere que la incorporación de una disposición legal en la ley de presupuesto, la misma que tendrá el siguiente texto que lo voy a alcanzar. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Reyardo. Gracias, presidente. Saludar la presencia de los ministros de Estado que están hoy exponiendo el presupuesto del año 2013. Presidente, aquí hay algunas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática relativos a seguridad ciudadana que me gustaría compartir con los colegas y con los señores ministros. Esta es un informe para el periodo de abril a septiembre del presente año, y señala que el 39,1% de peruanos han sido víctimas de algún delito o de algún tipo de delito, casi 40%. El 84% de los habitantes de Lima teme a ser atacados por un delincuente. Solo el 13%, 13,3% para ser más específico, denuncia un hecho criminal, el 13,3%. La gente finalmente no está denunciando y hay que motivarla a que denuncien, porque a partir de eso podemos tener estadística y podemos tener los mapas de la criminalidad, digamos, sincerados. Hay una barbaridad de gente que no está denunciando. Y también este informe, presidente, señala que el delito más frecuente es el robo o intento de robo, es el 50%. La mitad de la población considera que es el 50% del delito más frecuente, el robo o intento de robo. Y entonces, presidente, hay que trabajar en dos aspectos, y ahí ya entro al punto. En el lado de la represión, sin duda, y aquí se ha hablado mucho sobre el particular, y en el lado de la prevención. Concluya, congresista Reyardo. Y en este aspecto de la prevención es fundamental contar con la sociedad organizada, la población organizada, como las juntas vecinales. En el año 2012 se presupuestaron como productos para el ejercicio del 2012. 1. Autoridades integrantes de los comités de seguridad ciudadana desarrollan capacidades en seguridad ciudadana con un presupuesto modificado de 6.822.000. De este, solamente se ejecutó 405.000 soles. 405.803. Esto representa el 6,1%, una ejecución muy baja. Y el otro aspecto referido a la prevención y a esta sociedad organizada, población organizada, que también se presupuestó como producto, es el denominado jóvenes en situación de riesgo recuperados de la violencia juvenil. Su presupuesto inicial fue de 998.072 soles, que fue reducido a 133.932 y que solamente se ha utilizado 10.740, que es el 1% del presupuesto inicial y el 15,6% de este modificado y reducido de 133.000. Concluye, congresista. Termino. Por ello, presidente, para el ejercicio 2013, al producto Comunidad Organizada a favor de la seguridad ciudadana se le ha asignado la suma de 15.397.000,
Esperemos que haya la capacidad de gastarlo, de ejecutarlo, porque estoy dando ejemplos que ha habido una ineficiencia en el gasto en este aspecto que es fundamental, que es el lado de la prevención. Por último, presidente, aprovecho los pocos segundos que me quedan para exhortar al ministro del Interior a que le destinemos recursos y mayor eficiencia a la Procuraduría del Ministerio del Interior. Hemos visto un hecho lamentable de una actividad criminal y donde hay lamentablemente policías ahí participando. Me pide una interrupción del congresista León, presidente, si me permite. Congresista León. Muchas gracias, congresista, presidente. Ha tocado un punto muy importante cuando habla de la falta de capacidad del gasto para enfrentar a la delincuencia. Y quisiera citar aquí y hacer una propuesta. ¿Qué sanciones se le está aplicando en algunos casos a algunas autoridades regionales o municipales que absolutamente gastan el presupuesto? Le doy un ejemplo, en la línea que comenta el congresista Renzo Reyardo. La región La Libertad tiene asignado 15.600.000 soles para atender la seguridad ciudadana, y debe saber el país a través de este Congreso que a la fecha, cuando faltan 40 días para terminar el año, ha gastado la cifra de cero, señores, y esto tiene que tener de veras una sanción, no solamente en el caso que propongo, sino cuando no se cumple con ejecutar estos gastos. Gracias, presidente. Concluya, congresista. Sí, presidente, me estaba pidiendo una segunda interrupción al congresista Elías, si usted me permite. Congresista Elías. Gracias. Muchas gracias, colega. Yo la verdad no voy a mencionar el nombre de un colega que ha hecho uso de la palabra, pero tengo que salvar aquí el honor y la dignidad y el trabajo de las personas. El gobierno regional La Libertad está licitando la obra que implica el nuevo 105, así como también una serie de acciones junto con la Policía Nacional de Perú, junto con los bomberos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que hablar con fundamentos, y de repente están un poco equivocados y obsesionados con el presidente regional, porque en todas las comisiones donde me encuentro con mi colega, a quien le presto mucho cariño, siempre cita esos ejemplos, pero en este caso está un poquito equivocado, y espero que pueda informarse de mejor manera antes de hablar. Finalice, congresista. Para terminar, presidente, estaba yo haciendo un análisis de lo que sucedió y lo que lamentablemente ha sucedido con algunas bandas criminales que están integradas por miembros de nuestras fuerzas policiales. Y creo que aquí hay una cifra importante que la quiero compartir con el ministro del Interior. Desde el año 2000 al 2008 se han reincorporado por resoluciones judiciales cerca de 2.000 efectivos destituidos, cesados, separados de la institución. Hay algo que está fallando. O es que las resoluciones judiciales, están siendo arbitrarias, o es que, y creo que ahí hay un trabajo que realizar, ministro, a través de la presidencia, que hay que mejorar a la Procuraduría de la Policía o del Ministerio del Interior en esos casos y en este aspecto legal que, reitero, 2.000 reincorporados a la institución, que podrían ser muchos de ellos delincuentes. Las consecuencias ya las hemos visto hace poco. Muchas gracias, señor ministro, por su atención, y muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Merino. Sí, presidente, me pide una interrupción al congresista Mesías Guevara, si usted me lo permite. Congresista Guevara. Guevara con cara de Lescano. Se ha equivocado. La congresista de Lescano. Se equivocó, somos los dos de Acción Popular, se equivocó. Señor presidente, además son parecidos. Hace pocos minutos se ha dado cuenta que en el Cusco han matado a un niño a machetazos y con guilet, producto del bullying. Señor, el ministro de Economía debe dar más recursos para contratar a psicólogos para los colegios y poner en ejecución de una vez la ley del bullying, señor. Aquí hay una inercia que es obviamente un problema y que va a originar más muertes. Entonces, este es el momento, señor, de poner atención sobre estas cosas. Y en segundo lugar, señor, respecto a los trabajadores del Poder Judicial, se tiene que hacer una nueva escala remunerativa porque son los que menos ganan. Ahí se tiene que hacer también alguna norma en el presupuesto para los trabajadores de INGEMET también, señor, y para las mancomunidades municipales del Perú. Yo le estoy entregando el texto a la Comisión de Presupuesto para que lo pueda
incluir adecuadamente. Estos temas son importantes, señora. Agradezco al congresista Merino por la interrupción. Congresista Merino. Sí, presidente, la segunda interrupción, el congresista Mesías Guevara ya le provocó. Congresista Guevara. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista Manuel Merino. Señor presidente, durante todas las últimas intervenciones he estado solicitando una mayor acción por parte de la Contraloría General de la República. Pues en ese sentido, señor presidente, propongo el siguiente texto. Exoneres a la Contraloría General de la República de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente ley, a fin de garantizar el proceso de implementación de la Ley 2955 y el Decreto de Urgencia 062/2010, referidos a la incorporación progresiva de las plazas y presupuestos de los órganos de control institucional, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como para lo establecido en la Ley 29C22 sobre capacidad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional, y continuar con su proceso de modernización institucional. La presente disposición será financiada con cargo a su presupuesto institucional sin emanar recursos adicionales de tercero público. Señor presidente, es importante que fortalezcamos a la Contraloría General de la República para luchar de manera frontal contra la corrupción y alcanzar la transparencia, de tal manera que busquemos que los pocos recursos que tiene nuestro país lleguen a los más necesitados. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, colega congresista. Muy bien, congresista Ñuco Merino. Continúe. Gracias. Ya, le agradezco, presidente, la oportunidad. Saludo a los ministros y al presidente de la Comisión de Presupuesto para hacer algunos pedidos estrictamente basados en la problemática que tiene la región a la cual he sido elegido. Y me quiero referir, presidente, que Tumbes por historia es glorioso, victorioso, inmaculado de la patria. Usted ha estado recientemente en una audiencia pública y ha visto las grandes necesidades, que lamentablemente el crecimiento del presupuesto es importante, pero no satisface las necesidades de Tumbes, y voy a enmarcar mi exposición exactamente en los pedidos que hemos recibido de la población de a pie, de las autoridades de Tumbes, y que espero sean recogidos por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto. En primer lugar, presidente, quiero solicitar urgentemente un tema que quedó pendiente en el presupuesto pasado, y es una partida presupuestal que permita la ejecución de trabajos de descolmatación, reencauzamiento y descontaminación del río Tumbes. Ha estado recientemente el presidente de la República en Ecuador y hay un compromiso de parte del presidente de Ecuador, y creo que Tumbes necesita una partida en este sentido. Más aún, tomando en consideración que por informes recibidos de parte del ministro de Energía y Minas, en pasivos ambientales, más de 118 pozos están contaminando Tumbes, y creo que necesitamos al menos un gesto por parte del gobierno, que espero sea atendido en la redacción que vamos a alcanzar al presidente. Pedimos la rehabilitación y modernización del eje vial 1, de la construcción de la vía alterna para tener un tercer puente de acceso a la región Tumbes, y el perfil del proyecto Bocapán-Casitas. Son pedidos, presidente, que se basan estrictamente al eje vial 1, que lamentablemente en el caso de Piura, Trujillo tienen 4 vías y el caso de Tumbes solo tiene 2 vías, y además de eso falta construir 7 puentes que estaban en el marco del plan de paz entre Perú y Ecuador. De la misma manera, un proyecto emblemático de los tumbesinos es el proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes. Ahí, presidente, pedimos que simplemente lo que sucedió en el debate del presupuesto pasado, donde la 21ª disposición final de la ley de presupuesto del año 2011 permitía iniciar a través del gobierno regional de su pliego el 461, se puede empezar a ejecutar este proyecto emblemático de los tumbesinos. Es la única región del país que no tiene una ampliación de frontera agrícola y tiene un río caudaloso que tiene agua durante todo el año y que lamentablemente para terminándose botando en el mar. Entonces pido para que se pueda considerar. Solicito, presidente, que en el Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles, el Decreto Supremo 083, se den los recursos necesarios, que no solamente Tacna tenga preferencia de tener un plan piloto, sino que lo tenga Tumbes. Y de la misma manera, pueda autorizarse al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a aplicar procesos de selección abreviados, para no permitir que lamentablemente estos procesos no nos dejen sino simplemente en la ilusión de los pueblos. Yo voy a alcanzar la redacción de estas necesidades que tiene el pueblo de Tumbes. Necesitamos, señor presidente, una partida presupuestal para que podamos implementar un plan de empleo alternativo a la lucha contra el contrabando. La teníamos hasta el año 2009 y hoy no existe. Destinar 4 UITs en lo que significa Tumbes Accesible, recordando que Tumbes Accesible es un proyecto piloto y que no hay recursos suficientes, en este caso 4 UITs de recursos de canon y sobrecanon. Partida presupuestal ascendiente a la ejecución de proyectos de la Universidad Nacional de Tumbes para el desarrollo de esta casa de estudios, que son 5 proyectos que han sido priorizados.
Pedir al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de las unidades ejecutoras de los institutos tecnológicos y pedagógicos de la región Tumbes, asimismo la creación de la unidad ejecutora del Instituto Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara, que tienen recursos por más de 12 millones de soles y que pueden ser unidades ejecutoras para que forjen su propio desarrollo. Queremos pedir, señor presidente, la incorporación de los códigos de NIP que queremos alcanzar al presidente de la Comisión de Presupuesto, que hemos recogido las necesidades del pueblo de Tumbes y hemos recogido como presidente de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento de otras regiones del país que esperemos sean incorporados en la ley de presupuesto. Asimismo, señor presidente, queremos pedir para que a través se pueda asignar en deuda social, presidente, para terminar, se pueda asignar en lo que corresponde a... Un minuto para concluir, congresista. Se pueda consignar en el presupuesto, señor presidente, para el pago del 30% de preparación de clases, que es deuda social pendiente. Asimismo, la implementación de las unidades formuladoras de los sectores de agricultura y transporte de la región Tumbes, que hasta el momento no han venido siendo atendidos. Y autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar los recursos para la unidad ejecutora 100 de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes, a fin de recuperar su población económicamente activa, de esta población económicamente activa registrada en su cuadro de asignación personal. Asimismo, la legalidad en el cumplimiento de mandatos judiciales que hoy día vienen embargando las cuentas del gobierno regional y que necesitamos dar una norma y que esté expresamente recogida en la ley de presupuesto. Y sobre la deuda social proveniente de sentencias judiciales consentidas, que se den las partidas correspondientes, así como una partida específica para el cierre de los pasivos ambientales en nuestra región Tumbes. Esperemos que estas necesidades sean recogidas. Nosotros, presidente, agradecemos la oportunidad y pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto para que recoja estos pedidos que son expresamente necesarios para nuestro pueblo de Tumbes y para todo el país. Muchas gracias. Muy bien, congresista Humberto Lay. Gracias, señor presidente. Un saludo al primer ministro y a los ministros presentes. Quiero referirme solamente al tema de educación, que considero que es fundamental para el desarrollo del país. La experiencia de muchos países nos muestra que la educación es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento y para el progreso del país. Por ejemplo, tenemos el caso de Taiwán, el caso de Suecia, el caso de Finlandia, Irlanda y muchos otros. Taiwán hace 50 años estaba en la misma situación que Haití después del terremoto del 2010. Es decir, estaba hecho un desastre, estaba en la quiebra y sin embargo, priorizando la educación, ellos han podido en 50 años convertirse en una potencia económica mundial a pesar de no tener los recursos, ni siquiera una fracción de los recursos que nosotros tenemos. Todos sabemos pues que la inversión en educación debe estar en el rango de un 6% más o menos del PBI. Y tenemos el caso de naciones como Noruega, que invierten el 6.8% de su PBI en educación. El caso de Suecia, el 6.7%. El caso de Finlandia, el 5.9%. Irlanda, el 5.6%. Y en nuestros países vecinos como Chile, por ejemplo, utiliza el 6.4% de su PBI en educación. Brasil, el 5.2%. México, el 5.7%. Nosotros tenemos apenas un escaso 3.26%. Y que con el incremento que se está considerando en este presupuesto, terminaremos el 2013 con el 3.36% solamente del PBI. Es decir, estamos aumentando solamente el 0.1% en este presupuesto. Recordemos que hace casi 10 años el Acuerdo Nacional, en un consenso de todas las fuerzas políticas, de gobierno, legislativo y la sociedad civil, acordó recomendar un incremento del 0.25% cada año, hace casi 10 años. Y sin embargo, esto no se ha cumplido y apenas estamos en un 0.5% más que hace, repito, 6 años. Pero no solamente el presupuesto debe ser incrementado, porque entendemos que no es lo único, aunque es un aspecto importante. Tiene que haber un cambio en la filosofía de la educación, tenemos que recuperar los valores en la educación, tenemos que dignificar la profesión del educador. En fin, hay una serie de cosas más que hacer y que evidentemente son cosas que se hacen y que
cuyos resultados se verán dentro de algunos años. Pero creo que este gobierno tiene la gran oportunidad de trabajar con esta visión de futuro, sembrar hoy para cosechar mañana, aunque otros sean los que cosechen. Hay que tener el coraje, la perseverancia y esta visión de futuro, repito, para emprender esta tarea que ha sido postergada ya por tanto tiempo. Señor presidente, una interrupción de congresista. Muy bien, congresista Lai. Congresista Eguren, entiende la interrupción. Gracias, congresista Lai. Señor presidente, para solicitar se pueda incorporar en una disposición final en la ley de presupuesto con el siguiente texto. Autorízase al pliego 028 la ejecución de proyectos para sedes legislativas y o administrativas, incluyendo el equipamiento tecnológico y mobiliario de aquellas, exceptuándose de la aplicación del decreto legislativo 1017, ley número 28.296, ley número 27.293, ley número 29.090 y del artículo 53 del decreto supremo número 035-2006 vivienda, normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y conexas. Autorícese al pliego 028 a incorporar en su presupuesto para el año fiscal 2013 los saldos de recursos ordinarios asignados para el año 2012 y que no se hubieran comprometido y o devengado al 31 de diciembre de dicho año, además de encontrarse exonerados del artículo 9 de la presente ley. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Lai. Señor presidente, el congresista Julca está pidiendo la interrupción también. Congresista Julca, pide la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega. Presidente, el tema educativo es efectivamente fundamental, como propone el congresista Lai, y tenemos que apoyar. Igual, presidente, el tema ambiental, el tema de fiscalización. En la ley de presupuesto hemos aprobado en la 48ª disposición, presidente, una norma que va a ayudar y apoyar a la OEFA en la ejecución de la función de fiscalización ambiental, que hoy día es importantísima. Estoy proponiendo, presidente, que para que sea operativo y ejecutivo esa propuesta, ese acuerdo que se ha dado, se agregue en la 48ª disposición complementaria lo siguiente: para garantizar el uso adecuado de los recursos provenientes del aporte por regulación, se exonera por única vez al organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA de las provisiones contempladas en el artículo 6 y numeral 8.1 del artículo 8 de la presente ley. Los recursos financieros provenientes de la transferencia de las funciones de fiscalización ambiental de las entidades del Gobierno Nacional a favor del organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional aprobada mediante decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y el ministro de Economía y Finanzas. De la misma manera, presidente, el año pasado aprobamos una disposición en el mismo sentido para el ANA. Ahora estamos proponiendo también un artículo como una modificación, en una disposición complementaria que debe decir lo siguiente: exonérese a la Autoridad Nacional del Agua, organismo público especializado encargado del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente ley, con la finalidad de que implemente su cuadro de asignación de personal CAP. La medida incluye la conformación del Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas como última instancia administrativa en materia de agua. Exonérese del numeral 1 del artículo 9 de la presente ley a la Autoridad Nacional del Agua para que durante el ejercicio fiscal 2013 se realicen las modificaciones necesarias del grupo genérico de gastos de 3 bienes y servicios a la partida del gasto 2.1 retribuciones y complementos en efectivo sin demandar recursos del Tesoro Público. Asimismo, presidente, hay una necesidad de una demanda adicional en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash para cubrir su presupuesto de este año, por lo que propongo una disposición complementaria adicional. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas para que transferir 1.714.071 nuevos soles a favor de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash, con el objeto de cubrir la deuda con 13 docentes ascendidos, el pago por homologación a 38 docentes recientemente nombrados, la deuda por sepelio y luto y por cumplir 25 y 30 años de docentes y administrativos. El financiamiento de lo dispuesto en el presente numeral se sujeta a los saldos de los recursos del Tesoro Público al 31 de diciembre del 2012. Eso es todo, presidente. Gracias, colega. Bien. Congresista Lai. Gracias, señor presidente. Y simplemente quiero concluir con esto, con un llamado al gobierno, a los ministros,
a que de una vez por todas se cumpla con la recomendación del Acuerdo Nacional de ese incremento del 0.25% anual para el sector educación, porque la única forma, la única manera en que llegando ya a la meta de ese 6%, nuestro país podrá desarrollarse de una manera inclusiva, realmente inclusiva, y entendemos que se está haciendo un gran esfuerzo con estos 1.700 millones de soles que se está incrementando en el presupuesto, pero es muy escaso comparado con la tremenda deuda, el tremendo déficit que existe acumulado a lo largo de los años en el tema de educación. Y la única manera pues de que esa gran masa de peruanos que hoy día no cuenta con una buena educación y por lo cual se refleja en esta índice PISA, en que estamos en el penúltimo lugar de 65 países en comprensión de lectura y en matemáticas, la única forma de revertir esto es invirtiendo y enfrentando la reforma de la educación de una manera integral. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Esther Capuñal. Gracias, presidente. Presidente, es de conocimiento público la caótica situación por la que atraviesan los bomberos voluntarios del Perú. Esta institución atraviesa un serio problema en su parque automotor. Tienen 909 unidades con una antigüedad aproximada de 30 años. De estas unidades, el 80% son obsoletos. Mejor dicho, no sirven, presidente. Ambulancias, mangueras rotas, equipos de protección personal requieren también una urgente renovación. Señor presidente, tenemos 193 compañías de bomberos, 14.000 bomberos voluntarios a nivel nacional, bomberos que asisten día a día diversas emergencias de los 30 millones de peruanos, arriesgando así su vida por salvar las nuestras. En el presupuesto del año 2012 se le asignó 103 millones. Este año, en julio, el presidente del Consejo de Ministros anunció que se estaba trabajando para aumentar el presupuesto de dicha institución. Hoy vemos con sorpresa que el presupuesto para el año fiscal 2013 disminuyó a 74 millones. Quiere decir que disminuyó en 30%. ¿De qué estamos hablando, presidente? ¿Es así como este gobierno quiere apoyar a los bomberos voluntarios del Perú? ¿Es así como se pretende que los bomberos voluntarios, porque son voluntarios, puedan asistirnos frente a un sismo o un desastre de gran magnitud? ¿Con qué herramientas, presidente, si no las tienen? Por eso, presidente, yo solicito que se reconsidere y por lo menos se les considere los 103 millones que tenían en el presupuesto del año 2012 para el presupuesto fiscal del año 2013. Con la plena convicción, presidente, que la representación nacional respaldará este pedido justo en favor de los bomberos voluntarios del Perú. Muchas gracias. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Me pide intervención la congresista Julia Tevez. Congresista Tevez, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Atentamente escuchando el trabajo y el pronunciamiento también de mis colegas en este tema del presupuesto del año 2013 que venimos elaborando. Sin embargo, también, señor presidente, aclarar algunos temas que en este momento se vienen trabajando. Nadie puede mentir que el gobierno en este momento, junto al ministro de Economía, están dando un impulso al propósito de la inclusión social, señor presidente. En el sector salud se ha asignado 5.665 millones, que esto va a permitir hacer intervenciones en materia de salud. Lo más importante, 107 millones para el nombramiento del personal de salud. Eso se llama dar importancia al recurso humano, señor presidente. Los incentivos remunerativos para quienes escojan atender establecimientos de salud más alejados del país y el BRAEN. A eso se llama inclusión social. Me extraña cuando muchos colegas, señor presidente, desconocen totalmente, por ejemplo, la prioridad que ha dado el gobierno del plan del cáncer y programa de prevención y control del cáncer para 10 tipos de cáncer, señor presidente.
Lo siento. Puede continuar, señor Rivas. Una segunda interrupción para la congresista Tevez. Adelante, congresista Tevez. Muchas gracias, mi gran colega. A veces hay mucha preferencia para unos y otros, pero le agradezco a usted por ser de la bancada. Seguimos en el articulado nutricional. Tenemos 1.128 millones en los niveles de gobierno para cerrar las brechas de cobertura y equipamiento. Significa entonces que estamos nosotros con la lucha frontal para poder reducir y poder apoyar a la gente más pobre en las actividades en vacunación en la población infantil. En ese sentido, señor presidente, está claro y evidente que en el sector salud, en el sector educación, la política social del gobierno viene atendiendo con inclusión social. Y no podemos desmerecer que venimos creciendo en este momento dentro de las atenciones en lo que respecta a la economía y al crecimiento económico de nuestro país. Gracias, colega. Gracias. Gracias. Congresista Rivas puede iniciar durante 5 minutos. Gracias, presidente. Voy a solicitar la incorporación de algunas disposiciones. El primero es sobre prórroga de asignación especial mensual para personal del MINDES, MININTER y se amplía su alcance a todo el personal civil de dichos ministerios. Disposición final. Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2013 la vigencia del decreto de urgencia número 040-2011 e inclúyase dentro de los alcances de la citada norma al personal civil de carreras especiales en actividad que prestan servicios en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior, con excepción de las personas contratadas bajo el régimen laboral especial del decreto legislativo número 1057. El concepto al que se refiere el decreto de urgencia número 040-2011 y cuyo alcance se amplía mediante la presente disposición, se abona mensualmente y no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de la compensación de tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas. Cualquier acto administrativo que disponga lo contrario será nulo de pleno derecho. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda, para lo cual dichos pliegos podrán realizar las modificaciones presupuestales que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición, con excepción de lo dispuesto en el literal C del numeral 4.1 del artículo 41 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y de los recursos asignados a los programas presupuestales. Voy a alcanzar el texto para al señor presidente tenga presente, presidente. También voy a solicitar sobre autorización para celebrar convenios de la Administración de Recursos de Organismos Internacionales. Una disposición final. Autorícese por excepción durante el año fiscal 2013 a celebrar convenio de administración de recursos y o adendas con organismos internacionales a las entidades a cargo del programa de fortalecimiento del proceso de descentralización y modernización del Estado, del proyecto de desarrollo sostenible del Bajo Urubamba, del programa nacional de alimentación escolar Cualihuarma, de la construcción e implementación del Gran Centro de Convenciones de Lima, de la preparación, organización y realización de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional correspondiente al año 2015. Las entidades comprendidas en los alcances de la presente disposición, bajo responsabilidad de su titular, deben proveer información de forma periódica a la Contraloría General de la República y al organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE respecto a las contrataciones realizadas sin perjuicio de aquellas que sea solicitada por estas entidades o por el Ministerio de Economía y Finanzas. La presente disposición entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Otra incorporación final sobre negociación colectiva. Disposición final. Los procedimientos de negociación colectiva o arbitraje en materia laboral de entidad y empresa del Estado se desarrollan con sujeción a la norma de derechos respectivas vigentes, debiendo contar con el respectivo dictamen económico financiero a que se hace referencia en el artículo 56 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobada mediante Decreto Supremo número 010/2013-TR, y que debe tener en cuenta lo establecido por la presente disposición. Los procedimientos de negociación o arbitraje laboral solo podrán contener condiciones de trabajo. Para el caso de las entidades que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, dichas condiciones se financian con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en concordancia con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y a propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dictarán las normas complementarias para mejor
aplicación de la presente disposición. Asimismo, dispóngase que son nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones o los laudos arbitrales que se adopten en violación a lo dispuesto por la presente disposición. Los árbitros que incumplan lo dispuesto en la presente disposición no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de negociación colectiva en el sector público de conformidad con las disposiciones que mediante decreto supremo establecerá el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos. La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación de la presente ley. Se aplica a las negociaciones y procesos arbitrales en trámite y es de carácter permanente en el tiempo. Incorporación de nuevas transferencias para proyectos de inversión pública, que tiene que ver principalmente con transferencia de recursos al IPEN, transferencia a empresas concesionarias, transferencia a favor del Gobierno Regional del Departamento de Loreto, transferencia a diversas empresas, a favor de Ucayali, a favor de Electro Ucayali S.A., a favor de Activos Mineros S.A.C. Consecuentemente, en la disposición 17ª se solicita, se incorpore el acápite D, que la letra tiene que decir, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, 17ª, autorícese al Ministerio de Energía y Minas a efectuar transferencias de recursos, los mismos que serán destinados exclusivamente a las entidades y para los fines siguientes. Se incorpora el acápite D, Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, para ser destinados a financiar la producción de generadores de molibdeno tecnecio hasta por el monto de 1.200.000 nuevos soles. El acápite E, a favor de las empresas concesionarias de distribución eléctricas estatales destinadas exclusivamente a financiar inversiones adicionales, mejoras, ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica de las empresas distribuidoras de electricidad del Estado que abastecen el servicio eléctrico rural. Acápite F, a favor del Gobierno Regional del Departamento de Loreto para ser destinadas a financiar los estudios de proinversión del proyecto Central Hidroeléctrica del Mazán de 150 MB, que incluyen el sistema de transmisión Mazán Iquitos LT 220 kV. A cuenta de su bancada. ¿Perdón? A cuenta de su bancada. Ok, a cuenta de mi bancada. Bien, que incluyen el sistema de transmisión, bueno, en la acápite F, que incluyen en el sistema de transmisión Mazán Iquitos LT 220 kV hasta por el monto de 8 millones de nuevos soles. Acápite G, a favor de las empresas, de la empresa regional del Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A., Electro Sureste S.A.A., para el ejercicio de los proyectos siguientes: construcción del sistema eléctrico rural Cotabambas fase 3A, provincia de Cotabambas, Apurímac, hasta por el monto de 7.144.956.00. Ampliación del pequeño sistema eléctrico Grau, fase 3, localidades dentro del área de concesión de Electrosur Este, provincia de Grau, Apurímac, hasta por el monto de 5.885.977.00. Y mejoramiento y ampliación del pequeño sistema eléctrico Iberia e interconexión al CEIN mediante el alimentador PM07 Madre de Dios hasta por el monto de 4.582.840.00. Acápite H, a favor de la empresa Electro Ucayali S.A., para el financiamiento de la ejecución de la línea de transmisión 60 kV Parque Industrial Pucallpa hasta por el monto de 8.800.000, y del proyecto de mejoramiento de obras, transferencia para el Gobierno Regional de Ucayali hasta por el monto de 9.656.797. Las referidas transferencias de recursos se autorizan mediante resolución del titular del pliego previa suscripción de los convenios celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y Se acabó el tiempo, señor congresista. Debemos continuar. Tiene la palabra la congresista León. Tal vez le pueda pedir una interrupción a la congresista León, señor Rivas. Sí, presidente, adelante. Señor Rivas. Gracias, congresista, muy amable. Bien, el AKPTH
a favor de la empresa Electrocuayali S.A. para el financiamiento de la ejecución de la línea de transmisor 60 kV Parque Industrial Pucallpa hasta por el monto de 8.800 y el proyecto de mejoramiento de obra de transferencia para el gobierno regional de Ucayali hasta por el monto de 9.65697.00. Las referidas transferencias de recursos se autorizan mediante autorización del titular del pliego mediante suscripción de convenios celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y las entidades involucradas, quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar los recursos autorizados por la presente disposición a fines distintos para los cuales son transferidos. Las transferencias de recursos a los que se refieren los literales A al F se financian con cargo al presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2013 del pliego Ministerio de Energía y Minas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las transferencias de los recursos de los literales G y H se realizarán en el año 2013 con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento de recursos se realizarán en el año 2012 con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados del presupuesto institucional del pliego Ministerio de Energía y Minas, los que se transfieren mediante resolución titular de dicho pliego. Puede iniciar con esta León. Otra interrupción me pide el congresista Richard Acuña. Con esta Acuña. Gracias, presidente, por su intermedio para saludar a los ministros. Únicamente para solicitar al presidente de comisión para poder agregar en el dictamen de presupuesto una disposición complementaria final en la cual tendría como texto: créase durante el año fiscal 2013 la unidad ejecutora Autoridad Portuaria Regional Lambayeque en el pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque, acción que se sujeta al presupuesto transferido por la Autoridad Portuaria Nacional y a las disposiciones establecidas en la Ley 28.41.1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Y además, basándonos en lo mencionado por el congresista Huatas, basándonos en la 10ª disposición complementaria final, en el segundo párrafo, solicitar que tengan ese texto: cuando se basa en los montos a ser transferidos corresponden a la culminación de los proyectos de inversión iniciados en el 2012, y lo que se agregaría sería los demás proyectos de infraestructura deportiva con código SNIP que no fueron considerados en los decretos supremos número 160 y 168 2012-EF, basándonos a los Juegos Bolivarianos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, con esa Acuña. Con esa León puede iniciar. Gracias, presidente. Recordar que el Congreso aprobó en junio de este año la ley 29890, por la cual se transfirieron las competencias de las oficinas comerciales al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A fines de octubre, dicho ministerio publicó la resolución ministerial oficializando la relación de nuestras 26 oficinas comerciales en los diferentes países del mundo. Entonces resulta necesario fortalecer ahora las labores de estas oficinas en el exterior, y para ello se requiere exceptuarlas de actuales prohibiciones para contratar nuevo personal y realizar viajes en el exterior. El costo de estas contrataciones y de los viajes no representa ingreso adicional a la cifra de presupuesto, porque la ley que dispone la transferencia de las OSEX prevé que estos gastos se ejecuten con cargo al presupuesto asignado al MINCETUR. Por estas razones propongo se realicen las siguientes modificaciones al dictamen. En primer lugar, incorporar un inciso H al artículo 8.1 con el siguiente texto: prohíbese el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los siguientes supuestos. Inciso H, la designación en cargos de confianza del personal en las oficinas comerciales de Perú en el exterior. Además, incorporar un inciso F al artículo 10.1 para autorizar los viajes al exterior de funcionarios especializados. El tenor sería el siguiente: inciso F, los viajes que realicen los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, para la implementación, fortalecimiento y desarrollo de las actividades de las oficinas comerciales en el exterior. Estas propuestas contribuirán al proceso de fortalecimiento de nuestras oficinas, más aún si tenemos en cuenta que ya tenemos aprobados 14 tratados de libre comercio y estamos próximos a aprobar el TLC con la Unión Europea, por lo que espero sean acogidas por el presidente de la Comisión de Presupuesto, a quien en estos momentos enviaré el tenor de lo solicitado. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Valqui Chávez
Grandes. Si le cede su turno al congresista Grandes, después no hay inconveniente. Continúe. Adelante, señora Cuculiza. No te va a dar interrupción. Gracias, presidente. Muy corta mi intervención. Como debida a la institución que se encarga de conducir la política nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el consumo de drogas, es conveniente, presidente, sobre la 41ª disposición complementaria final, se amplíe de 15 millones a 30 millones para el proyecto especial del CORA, ya que solamente aporta esto el gobierno de Estados Unidos. Se solicita se incorpore a la disposición complementaria final del presupuesto 2013 un artículo que autorice el otorgamiento de los beneficios por concepto de asistencia nutricional y alimentación para los profesionales y no profesionales que realizan labor asistencial en los establecimientos de salud del Ejército, de la Marina, de guerra y de la Fuerza Aérea. Creo que ya es justo y conveniente que esta gente tenga la misma remuneración que cualquier empleado de salud, porque de lo contrario estamos cometiendo una injusticia contra ellos. Yo creo que el trabajo de ellos es totalmente incomprendido y ni siquiera se le da la lógica que tiene que tener un servicio tan esmerado como es el cuidar la vida de las personas. Por eso a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento y ojalá que esto se haga justicia de una vez por todas y desde luego que ya se va a hacer. Para el ministro del Interior, yo le agradezco que haya tomado interés de la Escuela de Policía de Huánuco, ministro. Mi agradecimiento por eso. Y qué pena que no está el ministro de Defensa para hacer público también mi agradecimiento, porque las cosas hay que reconocerlas. Porque el hijo del coronel Rodas, por trámite del ministro de Defensa, ya va a viajar a los Estados Unidos a hacer cambio de médula. No es esto de presupuesto, pues la parte humana que nos toca trabajar para hacer trasplante, porque el niño tiene leucemia. Se ha hecho todos los trámites necesarios y ese niño, Dios mediante, y gracias al ministro de Defensa, va a viajar a Estados Unidos para salvar su vida. Centro de Emergencia Mujer, ministro de la Mujer, también solicito se designe más presupuesto para lucha contra la violencia familiar, a fin de crear más centros de emergencia mujer, sobre todo en las zonas rurales. Asimismo, deberían realizar la contratación de más personas a tiempo completo, porque no se puede dar un servicio solamente a horas medias y tiempo y por encima mal remunerado. Lo ideal de estos centros de emergencia mujeres atienden de lunes a domingos. Yo creo que es justo y necesario remarcar la labor que está haciendo la ministra de la Mujer, que es excelente para mi parecer, y decirle a ella personalmente: Emergencia Mujer, ministra, requiere de una casa de refugio, porque toda mujer agredida no tiene dónde regresar, y si regresa a su casa las terminan de tandear. Por eso el servicio tiene que ser integrado. Usted está continuando con lo que yo empecé, Centros de Emergencia Mujer. La felicito y siga usted adelante. ¿Interrupción? Ay, Dios mío, interrupción. Adelante. ¿Y ahora? Gracias, presidente. La señora Cuculiza me ha dado sus 2 interrupciones, por si acaso. Señor presidente, señores, se puede. Señores ministros, he visto que en el presupuesto está considerado irrigación Lizcay, San Juan de Llana, Chincha, con 9 millones, y el sistema de riego de La Chirana, en la provincia de Ica, por 23 millones. Ica se muere de sed. Ica, lo sustentaré cuando me toque mis 3 minutos, es un problema muy difícil. Pregunto, señores ministros, en el presupuesto, ¿por qué, en el presupuesto nacional, por qué por nivel gobierno disminuyen en 27 millones el aporte del gobierno central? ¿Qué ministerio ha dejado de apoyar a Ica? ¿Acabó una obra y ya no tiene otra? ¿Han preferido no invertir en la región Ica, que se muere de sed, para hacerlo en otro lugar del Perú? ¿Se paralizó en Ica el mantenimiento de inversión o infraestructura en la región Ica, Chincha, Pisco, Ica, Palpo, Nazca? Recuerden, a Ica le falta agua. Y quiero terminar, ¿me da 10 segundos, presidente?
Quiero terminar... Tenía la segunda interrupción. Sí, señor, sí. Continúe. Quiero terminar de una propuesta que ha llegado de la Contraloría General de la República. Propuesta de la Contraloría: incluir una disposición complementaria final al proyecto de ley de presupuesto del sector público para el 2013, de acuerdo al siguiente texto. Disposición complementaria final, con el objeto de asegurar el fortalecimiento de la Contraloría General de la República conforme a las funciones que le establece el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, en el marco de la lucha contra la corrupción, dispóngase que dicho organismo constitucionalmente autónomo apruebe sus normas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos de personal. Dichas normas son aprobadas por resolución del titular y publicadas en el Diario Oficial Peruano. Gracias. Gracias, señor. Gracias, congresista Elías. Puede continuar con esa cuculiza. Bien, y para terminar, presidente, a la ministra de Salud. Ministra, en mi tierra, Huánuco, el hospital Emilio Valdezán se queda a pedazos. Verdaderamente que es una tragedia. Los enfermos entran medios enfermos y salen medios muertos por los grados de contaminación que hay en ese hospital. Las paredes están cayendo, el ambiente es una cosa que no se puede soportar, los equipos se malogran. Y tenemos, ministra, en Santa María del Valle, a 15 minutos de Huánuco, un hospital listo, ministra, que solamente hay que implementarlo. Por favor, tome cartas en el asunto, porque inclusive el ambiente de Santa María del Valle es especial para tuberculosis y para las personas que están enfermas de este mal. Yo creo que ya es necesario implementar este hospital. Lo ha hecho la municipalidad con el apoyo de extranjero y solamente falta implementarlo para que esto funcione. Yo creo que Huánuco es un departamento un poquito olvidado. Métale mano, ministra, por favor, ahí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, con esa cuculiza tiene la palabra el congresista Reinaga. Presidente, me está pidiendo una interrupción antes de iniciar el congresista Irupaya, luego adelante, el congresista Rogelio. A ver. Gracias. Disposición sobre proyecto de inversión en la región San Martín. Declárese de necesidad pública y preferente de interés nacional la ejecución de los proyectos de inversión mejoramiento de carretera, departamento de ruta SM-111-MP-PE5N Tocachi, Nueva Esperanza, Jorge Chávez, División Palma de Espino, Distrito de Tocachi y Uchiza, San Martín, con código SNIP número 238509. Mejoramiento de la carretera departamento de ruta SM-110, tramo MP-PE5N, DB y Acusiza, Las Palmas, Calabazas, Tambo de Paja Metal, Distrito de Tocachi, Provincia de Tocachi, San Martín, con código SNIP 238512. Mejoramiento de la carretera departamento de San Martín, 105 MP, PE5N, Pongo de Cainarache, Barranquita, Pelejo, Papaplaya y acceso al Pongo Isla, provincia de San Martín y Lamas, San Martín, con código SNIP 238513. Congresista, salvo que le den la segunda interrupción. La segunda interrupción, presidente, para que pueda concluir el congresista Irupaya. Puede concluir, por favor. Mejoramiento de carretera San Martín, 100 tramo MP, PE5N Moyobamba,